de la Salud, OMS, Europa rebasó los 1000 casos. China omite datos concretos, pero está de acuerdo en que ronda el millar. América debe estar en 2 millares y de África no hay datos. Se han reducido los vuelos al mínimo, es decir, alimentos y medicinas. Contra todo pronóstico, los casos comienzan en lugares que no son siempre puntos nodales de vuelos internacionales. Se ha logrado controlar a los pacientes con fuertes drogas depresivas, pero no se les quitan las manías. Un grupo de neurólogos y psiquiatras de la Unión Europea trabajan en lograr una cura. Esperan obtener resultados en 2 meses. Ya se ha confirmado que uno de los modos de contagio es el intercambio de fluidos. Sin embargo, ya ha sido registrado el caso de un paciente que presenta síntomas sin haber tenido contacto humano, lo que hace pensar que fue contagiado antes de su aislamiento. Los gobiernos del grupo de los 20 plantean suspender trabajo y escuelas al mínimo o incluso se habla totalmente, con información de AP y del Spiegel. Este es el panorama en el que se empieza a desarrollar este mal y pues, los gobiernos no siempre atienden, eso ya lo sabemos, ¿no? Ahora, un caso más. Este capítulo se llama El Kinder. Los negocios estaban cerrados, las cortinas abajo, la basura en el piso rodaba solitaria, empujada por el aire. Ya se había ordenado el cierre de muchos negocios, pero de las escuelas no. René caminaba reconociendo su propio barrio, la colonia Guerrero, ahora que la veía solitaria y sin tanta gente que a diario la transitaba. El único sonido de fondo eran algunas sirenas de patrullas o ambulancias. No estaban las tiendas, ni su amiga Marta, la vendedora de discos, pirata, junto con su esposo Esteban, que trabajaba un par de cuadras. Tampoco abrió la de la estética, únicamente sonreían las personas impresas en los anuncios de Pepsi, Corona, Sabritas, Coca-Cola e India, pintados en las paredes o en los toldos de los comercios. René era herrero y plomero, así que le había dado sus visitadas a muchas casas y a algunas vecinas también, pero hoy no lo saludaba ninguno de sus conocidos. Sin embargo, creía ver constantemente gente dando la vuelta en la esquina, o sentía miradas, y al voltar no había tales personas deambulando o mirándolo, o por lo menos ninguna que él pudiera notar. Se dirigía al kinder en el que estudiaba Carmelita, su hija de 4 años. Siempre iba a ir por ella, no le gustaba, pero la madre de la niña, Rocío, se había escapado hace 2 años, luego de la última gran madrina que le dio René, a causa de encontrarla besándose con otro a unas calles de su casa, a pocas cuadras de la vecindad que todas sus tías, madre y primos llamaban hogar. Desde que eran novios, René le pegaba, primero una cachetada o un empujón. Ella pensaba que era porque de verdad la quería. Luego comenzaron los golpes con el puño cerrado y después las patadas en la cara. La mandó al hospital 2 veces y ella en lugar de marcharse solía buscar a algún chavo con el cual desquitarse de René. Por el jardín de niños, Ana Frank había pasado la mayoría de los primos Guzmán y René mismo. Esa escuelita era una tradición familiar. Se trataba de una casa antigua que se había adaptado como centro social, como centro escolar en la década de los años 50. Tenía 2 plantas. En la de abajo estaban los salones de los chiquitos y en el de arriba la de los más grandes. René recordaba las 2 rejas que debían pasar para entrar a un patio que le parecía enorme a la edad de Carmelita, y ahora no le alcanzaría ni para hacer ejercicio. Los muros y la herrería de las ventanas ya habían cambiado de color decenas de veces con los años. También las pinturas del interior, que en algún tiempo fueron animalitos. En la época de René fueron personajes de las canciones de Cricri, luego protagonistas de las películas de Disney. Después desfilaron un montón de caricaturas de moda y recientemente convivían descarapelados por el sol y la lluvia Bob Esponja, unos pajaritos gordos que se llamaban Angry Birds y un girasol. La única pintura nueva era la del nuevo patrocinador de las escuelas públicas, Coca-Cola. A su mente vinieron las canciones de sus primeros años. Una que le gustaba mucho era la de las canicas. Rodando van bajando las canicas, bajando escalón por escalón, sin ton ni son, saltando libres y locas. Allá se van, sin nadie que pudiera perseguirlas, corriendo por el gusto de correr y de jugar con su rebote de cristal. 10 y 20 y 40 y más de 100. Al escapar se fueron cuesta abajo las canicas, formando un torrente de bolitas saltarinas en alegre libertad. Al doblar la esquina, encontró el jardín con la reja abierta de par en par. Tampoco estaban ahí los otros padres. Una figura tan conocida también se acercaba a la entrada de las más de 100 personas distintas que solían venir por los niños,
se tenía que encontrar a Joaquín. Ese hombre era el mismo que había encontrado tocando del culo a su exmujer por dentro de la falda, en un rincón de la calle Los Ángeles, frente a las canchas y a la iglesia. El mismo que lo madreó cuando ambos tenían menos de 15, el que ahora iba a dejar a su hijo de 3 y apenado le miraba, tan incómodo de encontrarse con él a solas y sin que alguien más mediara sus presencias. Sin verse directamente se saludaron con un bajito "¿Qué onda?". Luego se asomaron a la primera reja y nadie escudriñaba la segunda. Ya debía de haber alguien para entregar a los niños, una maestra o la directora. Se les figuraba a ambos que sus hijos estarían jugando, durmiendo o brincando, jugando con plastilina o dibujando. A veces al salir cantaban las cancioncitas que les enseñaban ahí. Pero hoy no. Parecía que había un murmullo dentro, pero los muros gruesos y antiguos amortiguaban el sonido por dentro. Muchas gracias por el agua. Se pararon unos momentos y Joaquín rompió el silencio. Pues ahora no hay nadie. No, ahora no hay nadie. ¿Quién sabe qué pedo? Esa segunda reja no tocaba con el techo ni tenía lámina detrás. Permitía la vista al interior y para la hora ya deberían de haber niños en el patio, pero no corría ninguno por el concreto. Allí estaban las pinturas con los monitos y las marcas de refresco, dos hombres que no quieren estar juntos y las sirenas de patrullas y ambulancias como música de fondo. Un berrido llenó el espacio, algo cotidiano en la hora de salida de cualquier escuela con niños tan pequeños. Esperaron la voz de alguna maestra consolando o regañando al pequeño. Silencio, y luego unos pasitos. Apareció una niña que lloraba. No tenía ojos y le faltaban los dedos de una de sus manitas. Los pelos se les erizaron y sin pensar en abrir la reja, René la brincó. No supo qué hizo Joaquín. Subió las escaleras y por fin encontró a la maestra de una niña, Juanita, que yacía en un descanso de las escaleras y le arrancaban el rostro a dos niños. Él gritó de horror. Luego, bajando escalón por escalón, llegaron en tropel un mar de manitas y rostros manchados de sangre, buscando la fuente del ruido. Una voz en su interior le repetía gritos que corriera a su casa y no volviera por ninguna razón, pero otra, como un susurro, le decía: Carmelita. A brincos alcanzó el primer piso y rezaba por no encontrarla en ese estado. Como una mala broma, su mente repetía una canción de la infancia. Al escapar, se fueron cuesta abajo las canicas, formando un torrente de bolitas saltarinas en alegre libertad. Tal vez no fueran más de 20, sin embargo parecían cientos las figuritas que se movían por el pasillo en pos de él y lo que se moviera. Horas después, pudo razonar que varias de esas manchitas de vísceras en realidad no se movían solas, sino que eran sacudidas por otras al ser comidas. Entró al salón y buscó entre las mesitas. La encontró tendida y con varias marcas en su carita, bracitos y piernitas. Otros niños lloraban mientras los mordían, chillaban desconsoladamente. La recogió sin pensarlo y le quitó a dos compañeritos con un par de patadas. Corrió como las canicas, sin que nadie pudiera perseguirlo. Al llegar a la reja que daba a la calle, se topó con Joaquín, que solo le llevaba la mitad de Joaquincito. No sé cómo llegué ni si había más niños para salvar. No mamen, solo sabía que tenía que sacarla de ahí. Y mírenla, su tía Mela alzó más la voz. Ya cálmate, René, vas a asustar a los otros niños. Paulina, ¿qué pasó? Está bien grave, pero no debemos llevarla al hospital. ¿Por qué? Pues porque ya están igual. Algunos doctores también se empezaron a comer a los pacientes. Imagínate, no hay modo, René. Ya le puse vendoletes y la cosí de donde no hubo de otra. No perdió tanta sangre, tiene fiebre. Le voy a dar unos antibióticos a ver cómo responde mañana. Apenas comenzaba a volver a sí mismo René. ¿Quién más falta? Varios, pero no te fijes en eso. Ya se fue Orlando con Pecas por la camioneta a buscarlos y tu tío Andrés también, porque varios ya se reportaron. Lo mejor es no salir y andar en auto. Las noticias están diciendo unas cosas bien feas del metro. Ahora tómate el tecito que te di. No, tía. Bueno, pues un trago. Babas, pásame la botella. René le dio un trago al vaso de refresco y ron añejo, luego otro, y con el tercero se terminó el vaso. Al paso de unos minutos de silencio, por fin lloró.